Mitos y leyendas. Creando puentes. Hola, buenos días. Aquí desde la Biblioteca de la Mina, donde hacemos mitos y leyendas, una mañana más con todos vosotros y con Javier, siempre agradeciendo su colaboración. A ver qué sorpresa y qué mito nos trae hoy. Adelante, Javier. Buenos días, pues hoy vamos a hablar, que seguro que habéis oído hablar, siempre al final, cuando hablamos de mitos y de leyendas, en realidad ya sabemos que los mitos y las leyendas se van alimentando unas a otras, a veces oímos cosas, tal. No es necesario los mitos y las leyendas que sean verdad, ¿eh? No es rigurosamente histórico, ni cierto, ni verosímil, pero es simplemente que el pensamiento colectivo llega un momento que incorpora una serie de lugares comunes de tal manera que nos parece que eso, bueno, pues pega. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la fundación de Roma. Y seguro que todos vosotros, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo eso? Pues todos seguro que habéis oído hablar de Rómulo y Remo, que eran dos hermanos gemelos, esa zona, digamos, del Lacio, que se le llama Lazio, el Lazio, que es la zona donde está Roma, pues allí hay 7 colinas, ¿no? 7 colinas, que es una cosa que queda muy bíblica. Y el río Tíber, Sí. El río Tíber. Y el Trastevere pues es detrás del río Tíber, ¿eh? El Trastevere es un barrio precioso de Roma, muy turístico, es como si siempre está mirando allí la gente, pero es un sitio que es muy agradable, muy bonito, las casas, tal. Es en la antigua Roma, la primigenia, la genuina. Y por ponerle una fecha, se dice que se fundó Roma en el año 795 a.C. En realidad, eso, pues bueno, se puede decir así porque es a partir de Rómulo y Remo, que ya digo, que eso lo habéis oído hablar, que eran dos hermanos gemelos, allí había guerras, vivían también los etruscos, vivía la gente del Lacio, vivía gente diferente, y entonces, pues la leyenda que dice, algo que ha ocurrido en otras leyendas, que en la Biblia ya nos lo han contado también, que es lo típico que en una cestilla, dejan a un niño bebé para que no los maten, para tal, alguien los deja y va por ahí por el río y tal y que cual, pum, pum, pum. Pues la leyenda cuenta que sí, que eran dos hermanos que dejaron gemelos y en una cestilla alguien los metió para que no los mataran, porque es lo típico que entonces la gente no preguntaba, sino que uno, el que llegaba, mataba a los que estaban y así iba la vida, transcurriendo la historia. Y la historia de la civilización está hecho de todas estas cosas, ¿no? Entonces la leyenda cuenta que Rómulo y Remo estaban en una cestilla, en una canastilla, flotando por el río Tíber, y entonces se pararon en un recodo del río y allí entonces había una loba que se llamaba Luperca y que estaba amamantando a sus cachorrillos, y había también un pastor que entonces la imagen que queda es la de Rómulo y Remo allí mamando de las ubres de la loba, junto con los leoncillos o los lobitos. Y entonces es la leyenda, y eso se la hemos oído hablar todos. En realidad esta leyenda es una leyenda recurrente que se ha utilizado en otros lugares, con otras situaciones. El rey de Mesopotamia también, que es muy anterior, también estaba eso. En la Biblia nos cuentan que Noé también se encontró una canastilla. En fin, son cosas que nos gusta recordar. Fue Noé el que se encontró una canastilla. Sí, también, una canastilla. Noé no creo que fuera. Bueno, pues... No, fue Moisés. O Moisés, exactamente. Moisés bueno, era el que viajaba en la exacto. canastilla, Exactamente. que lo iban vigilando para que no se Exactamente. lo comiera ningún cocodrilo y tal. Exactamente. Y la canastilla fue viajando Por- hasta donde estaba la reina. Por el Y río la Nilo. reina, Exactamente. tráeme eso. Muy Y la bien. misma madre que estaba vigilando le trajo eso, y era un niño en la mar de bonito. Y Exactamente. dice, este es mi hijo, dijo la reina, la faraona. Este es mi hijo. Exactamente. Rómulo y Remo pues significan eso. Pero cuando nos remontamos, pues en realidad eso es que nos gusta pensar. Es como cuando decíamos,
es que mi madre es que hacía unos buñuelos tan buenos, ¿no? La memoria es así, se alimenta de eso. Y luego a lo mejor si... O, eh, ¿cómo me gusta el jugo de maracuyá, ¿no? Cuando lo has probado en Colombia, que lo has probado por primera vez, dices, qué maravilla. Luego compras maracuyá aquí, lo haces y dices, joder, si es que no me sabe igual. Como el picante. Exacto, claro, lo tomas allí en las Islas Célebes o en sitio que sea de las especies y te parece estupendo y luego aquí, pues, bueno, pues de alguna manera los mitos y leyendas da igual, porque es como si fuera cierto. Como él dice, pues bueno, esto es rigurosamente cierto. No había notarios entonces que dijeran cómo son las cosas. Y los romanos se copiaron todo de los griegos. Exactamente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque de alguna manera hemos hablado bastantes veces de Grecia y hemos dicho una y otra vez que Grecia de alguna manera es el crisol del cual provenimos todos, porque nos han incorporado cantidad de manera de cómo entendemos el mundo. No estamos hablando de China, no estamos hablando de los indígenas de Sudamérica o de Norteamérica, no estamos hablando de los que vivían en las islas de estas de las especies, estamos hablando de el origen, de alguna manera, de nuestra civilización, que tiene que ver cómo entendemos la vida, porque de alguna manera... ¿Y por qué se da en Grecia? Bueno, pues por circunstancias, porque allí hay un momento de gente que le da el coco, ¿no? Porque si la gente se levanta y está todo el día diciendo, a ver a quién me como, a ver dónde conquisto, a ver dónde voy, dónde avasallo y dónde tal, pues entonces estamos y que no nos paramos. Y ahí tiene que haber en un momento dado un sitio donde sea agradable, como es Grecia, como es el Mediterráneo, que la gente tenga tiempo para pensar. Y cuando la gente se pone a pensar, como hoy pasa, tú estás viendo TikTok o Instagram y todo es una serpiente, se come un no sé qué, uno saca un pescado como esta mesa. Y todo eso dura 5 segundos. Pero eso no es pensamiento profundo, eso es que uno y otro y ves, y puedes ver eso y los chavales están realmente muy captados por todo eso. Pero eso no es pensamiento profundo, lo que te ayuda al pensamiento profundo es cuando te paras un poco, reflexionas, te aburres o no te aburres, le das al coco y empiezas a pensar y a discutir con alguien y a proponer y tal y que cual. Y eso ocurre, tiene que darse unas circunstancias. En Suecia puede ser difícil porque tienen 9 meses de mucho frío, entonces, joder, hay que estar pendiente a ver qué te pones, a ver si matas un oso o una foca para taparte, y entonces hay otras cosas más perentorias. Pero el pensamiento tiene que darse, porque se dio en Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en Grecia, en Egipto, en sitios así, en el Mediterráneo en general, pues porque había buen clima, no había que estar pendiente, la tierra daba de sí, se podía, en fin, se podía. Y entonces el pensamiento te hace desarrollar mecanismos para ensanchar lo que es nuestra manera de estar en el mundo, y entonces empiezas a pensar en las poesías, en trascender, en el teatro, en la filosofía, en cómo nos podríamos organizar cuando somos muchos y no nos ponemos de acuerdo, porque es que si no aquí mandaría el más chulo o el que impusiera su ley, cosa que generalmente hacían los hombres, siempre. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Eran sistemas imperialistas. Claro, sí, eran sistemas imperialistas. Pero bueno, entonces volvamos a Roma, porque si no nos perdemos. Aunque de todo se puede hablar, y el rato que estáis aquí no tenéis por qué decir, joder, que no se me escape tal que cual, porque en realidad, igual que existe la Ilíada, que es griega, que escribió Homero para hablarnos de algo que ocurrió sobre la guerra de Troya, que eso ocurrió, si esto ocurrió 8 siglos antes de Cristo, lo de Rómulo y Roma, lo de Troya ocurrió hace 12 siglos, o sea, 1000 y pico años. En realidad, ¿qué ocurre? Que después de Grecia, ¿quién vino? Los romanos, porque los romanos en el siglo II, con la descomposición después de Alejandro Magno y tal, llegan los romanos, que estos iban así todos como un tal, ya aprovechándose de la parte griega. Los dioses griegos existen los mismos romanos, lo único que les cambian el nombre. Eran politeístas, todavía no ha venido Cristo. Jesucristo con el cristianismo, digamos que vino precisamente con los romanos, como todos sabéis. Sí. Pero bueno, entonces la Ilíada nos explica la guerra de Troya. Bueno, ¿qué ocurrió en la guerra de Troya? Había un personaje secundario que se llamaba Eneas. Sí. Eneas. Entonces hay
igual que estaba Homero, igual que estaba Sócrates, Aristóteles, Platón. tantos, estaba Virgilio, que fue un escritor que la escritura, una vez más, nos permite fijar las cosas. Y ahí es cuando queda dicho esta cosa, la otra, y entonces se puede contrastar. Ellos ejercían de notarios. La escritura es lo que queda fijo y es lo que nos permite desarrollar nuestra mente. En la Eneida, pues trata, igual que en la Ilíada, de Eneas, que escapó de la guerra de Troya. Él era troyano. Los griegos derrotaron a los troyanos y entonces hubo que volver, igual que volvió Helena, que volvió con su marido, aunque tuvo muchos problemas. Ulises. Y con Ulises. Entonces, Eneas, este héroe de alguna manera de hace 12 siglos, escapó de Troya con su padre a la espalda y con su hijo en el pecho. Asclepio, pero bueno, ¿para qué vamos a...? Porque si no hay demasiados nombres. Escapó y nos dice la leyenda que estuvo navegando, claro, en barco, porque Troya estaba al lado del mar, estuvo navegando por todo el Mediterráneo y llegó y se enamoró de Eneas, se enamoró, porque hay que enamorarse, qué bonito es el amor, Sí, no está Cupido. que nos permite pues hacer todas estas historias. Se enamoró en Cartago de la reina de Cartaginesa. Pero al final él, como suelen hacer muchas veces, pues el tipo dice, yo me voy. Igual que Ulises estuvo sometido a Circe, a tantas aventuras que le prometían, quédate aquí, serás feliz permanentemente y vivirás siempre y tal. Y él dice, bueno, yo me debo, Ulises era el más mentiroso de todos, pero bueno, él siempre decía que volvía con su Penélope, ¿no? Que siempre estaba allí. Y Penélope ya no podía allí aguantar más de tanto hacer punto, de romper el punto por la noche y venga, cásate conmigo, que no, que estoy esperando a mi marido. Y nada, se tiró 10 años, se fue a por tabaco y tuve 10 años para volver. O sea que, y porque le ayudó a Atenea. Exacto, le ayudó. Bueno, total, y por eso los cartagineses nunca tuvieron buena relación con los romanos. Así que Eneas, de alguna manera, volvió de nuevo y la historia que hay que encajar es de que de alguna manera Rómulo y Remo vienen de Eneas, porque Eneas cuando llegó allí enseguida pues era un tipo muy práctico, ya tenía la experiencia de la guerra de Troya, pero claro, había un decalaje de varios siglos. Así que el tipo pues fue montando alianzas por aquí con las diferentes tribus, tal. Y fue en realidad el verdadero fundador, que por eso Virgilio lo dejó por escrito y hizo una obra que es como la Ilíada y que se llama la Eneida. Y entonces nos explica que llegó allí al Lacio. El Lacio pues es otro lugar del Mediterráneo donde estaban las diferentes tribus y era una zona que tenía un río, porque las ciudades tenían que tener río. Claro. Aquí no había agua del grifo, entonces no había agua del grifo. Abres el agua del grifo, sale el agua. Y tú dices, a ti te parece que eso es normal. Eso es lo más anormal del mundo. Claro. Eso no es posible, que se abra... Bueno, pues eso es un logro de la civilización, ¿no? Entonces las ciudades se fundaban siempre al lado de un río. En medio de un desierto no se puede fundar una ciudad. Ni en lo alto de una montaña que no tengan agua, que no tengan condiciones y tal. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues Rómulo y Remo, de alguna manera, provienen de Eneas, que fue el fundador y que fue la Eneida. Un imperio como el romano necesitaba de algo tan digno y tan aparente como era un personaje salido de Grecia, de la Grecia clásica, que entonces, pues bueno, y a partir de ahí vinieron Rómulo y Remo, que remotamente son descendientes. Al final esto es como todo. Rómulo mató a su hermano Remo, Claro, o sea que la progenitura. Claro, es como pasa también en la Biblia, sobre todo, más que la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la hostia porque eso sí está lleno de tragedias, de padres, de tal. Y en las escrituras hebreas, que también son las religiones del libro, que se le llaman, ¿no? Que son pues los judíos, que lo dejaban todo escrito, los cristianos, y ellos lo dejaban todo escrito. Y de ahí vienen el Antiguo Testamento,
Es un manual de imposiciones, de putadas, de cosas así. Cambiarse por un plato de lentejas la progenitura. Exactamente. Pues eso es, de alguna manera, como nació Roma, que ya sabéis que Roma ha sido el imperio, digamos, más próximo, que sobre todo en el ámbito del Mediterráneo. No sé si fue la tercera o la cuarta potencia mundial. Sí, sí, Porque primero fue Babilonia. Sí, 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 Mesopotamia. fue increíble aquello. Entonces los romanos, que tenían, en primer lugar, tenían un ejército de la hostia, que eran profesionales, Sí. pero luego ya se dieron cuenta que tenían que ir incorporando. Empezaron con reyes, pero luego ya tenían un senado, el senado romano. Es decir, vamos a ver por dónde vamos. En el ámbito de la cultura, ¿no? Ya hemos superado a los griegos, vamos a incorporar. Entonces incorporaron pues el Senado, que es un lugar donde no todo el mundo tenía acceso. Solo los Era hombres la gente, de Roma. los aristócratas, por decirlo de alguna manera, los que mandaban. No entraban ni las mujeres, no entraban los esclavos. Los esclavos en Roma fueron muy importantes, no se dice mucho, pero ellos, donde iban los romanos, pum, cogían gente y la ponía de esclavo. A veces esos esclavos se convertían en libertos, si se les veía que podían ser muy aportativos, es decir, los romanos no eran tontos, y a veces cogían a gente que era, pues, Escritores. gente muy, muy, muy buena, y entonces les ayudaba. Quiero decir, pero eso no podían entrar a formar parte del Senado. El Senado era como si dijéramos aquí el Parlamento, ¿no? El Senado también existe. Es decir, gente mayor, siempre hombres, no había mujeres, que tomaban decisiones para ver cómo se gobernaba todo, como si es conveniente o no conveniente esto, a ver cómo hacemos para atraer. Roma no está al lado del mar, No. porque siempre esas ciudades solían estar al lado del mar también, porque el mar era la autopista que permitía punto. llevar los alimentos, llegar, conquistar y todo eso. Roma está a unos 20 kilómetros. Pero bueno, por el río y tal, entonces los barcos eran pequeñitos y por eso es tan importante Roma, que es una ciudad maravillosa, que os aconsejo que visitéis cuando podáis. Y bueno, esta es un poco la historia de cómo se fundó Roma. Y ya digo, es un mito que persiste hasta ahora y dio pábulo a lo que fue el gran imperio romano. Solo un inciso. Pues con todos ustedes ha acabado Mitos y Leyendas por hoy, y el mes que viene, ¿nos puedes decir con antelación el tema o no? Pues no sé, si alguien tiene sugerencias, pues no Yo, sé. la cultura griega. La cultura griega. Que tiene muchas mitos y leyendas, ¿verdad? Ah, sí. Yo Casi no- todo lo que hemos hecho ha sido de Me griego hasta gustaría ahora, ¿eh? hablar de filosofía. Ah, vale. Bueno, y entonces, ¿qué os parece si le damos un fuerte aplauso, no? ¡Ole, ole! Bueno, con todos ustedes, Creando Puentes.